Tengo el placer de presentar a Alberto Cobos, por si no lo conoces, estudia aquí, y va a presentar un trabajito que hemos hecho, bueno, él más que yo, sobre los números periódicos a modo de introducción, tiempo que dé para hablar de nuestro trabajo, quizás sea poco, pero por lo menos pues, que sirva de introducción al tema. Así que, sin más retraso. Nada, muchas gracias por darme esta oportunidad. Y bueno, esto que voy a contaros, yo lo estudié como parte de una beca de colaboración que hice con Luis, y el objetivo básicamente era entender qué son los números periódicos, y a partir de ahí lo demás intentaré contar algo al final de cosas que nos preguntamos nosotros respecto a eso. Digamos que la charla de hoy consta de primero una introducción histórica, simplemente para saber por qué aparecen los periódicos y saber un poco de qué época histórica estamos hablando y demás, poner en contexto. Principalmente lo que queremos es construir los enteros y racionales periódicos, ver que hay diferentes construcciones y ver una serie de resultados elementales, pero que todo el mundo debería saber. Después vamos a ir poco a poco caminando hacia la topología periódica, a saber por qué a nosotros nos parece interesante la topología periódica, qué son los espacios de Cantor, qué relación hay entre ellos, y por último intentaremos construir una serie de homomorfismos si hay tiempo y sin ninguna pretensión demasiado elevada, pero es el trabajo que queremos hacerlo. Sí. Entonces, bueno, sin más dilación, la introducción histórica, digamos que antes de la aparición de los números periódicos ya aparecen técnicas que ahora que conocemos que existen, diríamos que son técnicas periódicas. ¿De qué estamos hablando? Son problemas relacionados con la teoría de números, con el último teorema de Fermat, por ejemplo, con los inicios de la teoría de números algebraica, y básicamente se deben a Kummer en su aritmética trabajando en cuerpos ciclotómicos, y también generalizaciones después de Dedekind y Weber. ¿Qué es lo que hacían o por qué consideramos nosotros que serían los inicios de los periódicos? Básicamente, su objetivo era estudiar soluciones de ecuaciones polinómicas, y lo que hacían era intentar extraer información módulo P cuadrado, módulo potencias de P, y a partir de ahí obtener algo en general. Es decir, digamos que miraban las soluciones sobre un número primo o potencias de un primo y querían de ahí obtener algo en general, en los racionales, por ejemplo. Y esas son las técnicas que ahora vemos como los inicios de esta teoría. También hay una motivación un poco más geométrica, por llamarlo de alguna manera, y como bien sabemos en casa hay una relación entre álgebra y geometría, y aquí por ejemplo vemos que cuando hablamos de un punto o una recta como conceptos geométricos, en álgebra podríamos hablar de que un punto es un polinomio irreducible, un ideal maximal. Podríamos ver que una recta debería tener como funciones los polinomios, en otro caso complejos, pero también hay un análogo en teoría de números, que sería para c de x, z, y para los irreducibles, los elementos irreducibles, o sea, los primos. Esto va más allá porque podemos extender geométricamente a esfera de Riemann o a superficies de Riemann que tienen su análogo algebraico, que serían, por ejemplo, extensiones finitas sobre c de x y demás, y todo tiene también su análogo en teoría de números o teoría algebraica de números. Lo que ocurre es que cuando pasamos al comportamiento local, en la época que estamos hablando, finales del siglo, en torno a 1900 más o menos, lo que ocurría es que se conocían cómo estudiar el comportamiento local con series de Taylor, series de Laurent, pero no se sabía cuál es su análogo desde el punto de vista de la teoría de números. No sabían cómo rellenar esta tabla. Y ahí es cuando apareció Hensel. En 1897, en su tesis doctoral, básicamente lo que él quería hacer era construir formalmente desarrollos de Taylor, desarrollos de Laurent en torno a un primo. Es justo el análogo al anterior, el muy irreducible era un primo, pues hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que hacía básicamente? Pues, por contarlo de manera sencilla, él decía, bueno, supón que tengo un racional y supón que P no divide al denominador, para hacerlo un poco más fácil. Entonces, este elemento lo puedo pensar en Z módulo P. B es invertible, se puede hacer, no hay problema. Y entonces simplemente pues veo a qué es congruente, o sea, tomo la congruencia, que es un número entre 0 y P menos 1, y lo escribo de esta manera. ¿Y ahora qué hago? Pues para alfa sub 1 vuelvo a hacer lo mismo. Y entonces simplemente hacía este proceso, que es prácticamente escribir en base P, y con esto lo que conseguía era expresar cualquier número de esta manera. Y en caso de que P dividiera B, no es que no se pueda hacer, simplemente
hay que hacer, digamos, un truco técnico y aparecen potencias negativas. Esto es lo que hacía Hensel en su tesis doctoral, básicamente. Y ahora viene la pregunta de por qué esto no lo sabemos, o sea, una persona normal cursa un grado en matemáticas y nunca ha oído hablar de esto. ¿Por qué? Entre otras cosas, había controversia porque él permitía desarrollos infinitos, cosa que no estaba muy bien vista, por decirlo de alguna manera. Y también hubo problemas, el propio Hensel intentó demostrar que el número e es racional utilizando estas técnicas y luego vamos a ver un poco por qué eso la demostración que hizo no era correcta y ahora sabríamos decir por qué no es correcta, pero en aquella época no estaba tan claro. Siguiendo un poco más en la historia, el propio Hensel introdujo ya funciones desde el punto de vista analítico, como series de potencias, porque son las que se describen de una manera muy sencilla. Y luego llegó Kurczak e intentó describir los p-ádicos utilizando valoraciones, entendiendo los p-ádicos como completaciones de espacios métricos. Eso en esa época sí que se comprendía mejor y digamos que fueron ganando un poco en popularidad. Y luego veremos el teorema de Ostrowski dentro de un ratito, y eso, digamos que ya da una cierta relevancia a estos cuerpos, que no son algo que a alguien se le ocurrió, sino que tienen una relevancia por sí mismos. Y el redescubrimiento, digamos, y cuando ya todo va sobre ruedas, es el principio local global de Hasse, que también comentaremos después, y que intenta extender este concepto de mirar localmente en primos y extraer la información global. Y por último, y para motivar un poco la parte del final, que quizás va a ser un poco más ardua, la pregunta que nos lanzamos Luis y yo era ¿por qué en tantos libros y demás se encuentra esta frase que dice los números p-ádicos son como el conjunto de Cantor? Así que lo dejamos de momento como una pregunta abierta y a ver si al final de la charla somos capaces de responder por qué es así. Entonces, hasta aquí digamos la introducción histórica y vamos a intentar ver, porque estoy hablando de los p-ádicos como si todos lo conociéramos y estoy seguro que mucha gente aquí no sabe lo que son. Entonces, vamos a ver la construcción. Básicamente, vamos a ver que hay dos construcciones, digamos que son distintas pero similares, y que al final nos dan el mismo producto, que son los enteros p-ádicos o los racionales p-ádicos. Primero vamos a ir con la construcción algebraica. ¿En qué se basa? En que nosotros sabemos escribir en base P. ¿Qué hacemos? Fijamos un primo, P. Y sabemos escribir en base P, es decir, si nos dan un número no negativo, pues sabemos que hay una manera de escribirlo de esta forma, es decir, tenemos desarrollos, o sea, coeficientes entre 0 y P-1, y hay una cantidad finita de coeficientes que necesitamos para expresarlo en base P, y son únicos, lo que sabemos. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es fijar esta n. Cuando fijamos n, estamos representando todos los números entre 0 y p a la n menos 1. Y entonces nos quedamos con z módulo p a la n, que además es un anillo y funciona todo genial, y pensamos en unos morfismos concretos que son los morfismos de paso al cociente, es decir, una vez que he cocientado por p a la n, puedo seguir cocientando por una potencia más pequeña. Si lo estamos mirando de esta manera, es simplemente, dados los coeficientes, olvidarse del último. O sea que es un proceso bastante fácil de pasarlo a un ordenador, por ejemplo. Y lo que hacemos es definir los enteros p-ádicos como el límite proyectivo de este sistema proyectivo. Un sistema proyectivo así por encima requiere de una serie de conjuntos y una serie de aplicaciones que tienen hay ciertas hipótesis para que se pueda definir el sistema proyectivo y demás, el límite proyectivo, perdón. Pero básicamente podemos mirar a los elementos directamente de la siguiente manera. Un elemento de ZP, o sea, un entero p-ádico, sería una sucesión x sub n, de manera que cada elemento pertenece a z módulo p a la n, o sea, está entre 0 y p a la n menos 1, y luego pedimos una condición que utiliza los morfismos que hemos visto, que básicamente es que si sabemos el elemento enésimo, sabemos cómo obtener el anterior, aplicando el morfismo. Es decir, que si me das el quinto elemento, todos los anteriores quedan determinados, porque simplemente hay que ir eliminando el último dígito. Aquí quizá estaría muy bien hacer una pausa, porque después, si no, pueden venir los líos. Aquí lo que estamos diciendo es que un entero p-ádico se construye de la siguiente manera. Tenemos esto. ¿De acuerdo? Los x sub n, ¿qué serían? Pues por ejemplo, yo aquí puedo elegir, digamos que p es igual a 3. Y aquí podría elegir, por ejemplo, 1. ¿Aquí qué puedo poner?
cualquier cosa que módulo 3 sea 1. Es decir, puedo elegir 1, pero puedo elegir 4, puedo elegir 7, puedo elegir muchos valores. Pongamos, por ejemplo, 4. Entonces, hasta aquí nuestra sucesión está bien construida. Aquí, ¿qué tenemos que elegir? Un elemento que módulo p al cuadrado sea 4. Como p al cuadrado es 9, podemos elegir, por ejemplo, 13. Si hacemos las cuentas, si no me he equivocado yo al sumar, debería estar bien. Esta sería la sucesión x sub n, ¿de acuerdo? Y lo que admitimos es una sucesión infinita, que cumpla estas propiedades. Es decir, si yo miro en algún sitio, sé determinar todo lo anterior. En cambio, hay otra sucesión que nos interesa, que sería a sub n, que es la que yo estaba construyendo al principio. ¿Qué hace a sub n? Yo digo que empiezo con 1. Y aquí tengo 4, que es 1 más p. Y aquí lo que he hecho es 1 más p cuadrado. Entonces, a sub n, ¿qué sería? Pues el a sub 1, o el a sub 0, mejor dicho, sería 1. El a sub 1 sería el segundo coeficiente que estoy cogiendo, y el a sub 2 sería el tercer coeficiente, que por el ejemplo que he hecho son todos unos y no se entiende muy bien. Pero lo que estoy haciendo en cada paso es, si conozco este desarrollo, tengo 3 elementos y quitando el último paso al caso anterior, etcétera, etcétera. Lo explico un poco así para que luego se entiendan mejor algunas cosas y que tenemos distintas maneras de ver la misma cosa. Entonces, digamos que una vez que hemos construido estos elementos, bueno, como conjuntos muy bien, pero ¿qué hacemos ahora? Pues resulta que como z módulo p a la n es un anillo para cada n, es decir, hemos cogido z y hemos cocientado por un ideal que generado por p a la n, si cuando hacemos un límite proyectivo cada conjunto era un anillo, obtenemos al final un anillo. Entonces, como conjuntos, lo que tenemos son series formales en la variable p. Es lo que estoy construyendo aquí. Admitimos desarrollos infinitos, series formales. En cambio, como anillos, no se suma componente a componente. Como anillos hay que sumar módulo p a la n, ver qué sale y después intentar expresar eso y ver que, como es un sistema proyectivo, no hay problemas de qué potencia estoy eligiendo y etcétera. Pero no se suma componente a componente. La suma, por ejemplo, si tenemos aquí 2, 1 y 2, no serían 3, sería 0 más 1p. Que sí que son 3, pero no se suma componente a componente, no puedes poner un 5 en la primera componente. Además, este anillo es un anillo íntegro y tomando el cuerpo de fracciones obtenemos QP. De nuevo, como conjunto sería como la serie de Laurent en este caso, y se suma, pero no se puede sumar componente a componente. Y bueno, es un anillo, se multiplica, etcétera, etcétera. Hasta aquí sería la construcción de enteros p-ádicos y haciendo cuerpo de fracciones hemos pasado a los racionales p-ádicos. Otra construcción que podemos hacer, construcción analítica o topológica. Introducimos las valoraciones. ¿Qué son las valoraciones? Cada vez que fijamos un primo p, utilizando que estamos en un dominio de factorización única, podemos mirar simplemente a la potencia de p. Es decir, cualquier elemento lo escribimos como potencia de productos de primos. Los primos que no son p los olvidamos completamente y miramos a p y vemos su potencia. Y definimos que la valoración p-ádica de m es ese exponente que aparece ahí. Es decir, dicho de manera un poco extraña, es el exponente que debo poner aquí para que el resto ya no sea divisible por p. ¿De acuerdo? Que puede ser 0 o cualquier número natural. Es una valoración, lo cual significa que manda productos a sumas y que tiene esta desigualdad que básicamente está diciendo que si a y b admiten, son divisibles por p al cubo, el p al cubo lo puedo sacar. O sacar factor común, vaya. Y nos da esta desigualdad curiosa que luego vamos a ver que es muy importante. Además, estas valoraciones, que las hemos definido en z, extienden a q y lo que se hace es, para un cociente, elegir calcular la valoración del numerador, la del denominador y restar. Y no depende de representantes, etcétera, etcétera. Y para 0, por convenio, ponemos que la valoración es infinito. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de las valoraciones, construimos un valor absoluto sobre los racionales. ¿Qué es lo que hace? Elegimos una en base p, podríamos elegir cualquier número positivo, pero luego veremos por qué elegimos p. Y decimos que el valor absoluto p-ádico de x es p elevado a menos su valoración. Y para el 0 vale 0. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si elegimos un racional,
Solo miramos si es divisible por P. Es decir, cuántas veces podríamos extraer la potencia P del numerador o del denominador. Cuanto más grande sea la potencia que podemos sacar positiva, mayor valoración tiene. Y justamente menor valor absoluto tiene. Es decir, P a la n, cuanto más grande sea n, más pequeño es el valor absoluto. Y justo al revés, si es muy divisible por P, la valoración es muy pequeña, es negativa, pero en cambio el valor absoluto sería muy grande. ¿Vale? Esa es la idea que hay que tener cuando se trabaja con esto, porque ahí el cambio de signo juega un papel bastante importante. Resulta que este valor absoluto ya empieza a distinguirse bastante del habitual que conocemos sobre los racionales, porque tiene la propiedad no arquimediana. No arquimediano es como que está acotado en algún sentido. Y de hecho lo que pasa es que en lugar de la desigualdad triangular, que también la cumple porque es un valor absoluto, cumple esta desigualdad más fuerte. Que lo que está diciendo es que el valor absoluto de la suma lo podemos acotar por el máximo de los valores absolutos. Es bastante útil y luego vamos a ver algunos ejemplos de para qué podemos deducir de esta desigualdad. Aquí un pequeño paréntesis sobre los p-ádicos que no se consideraban importantes en los inicios, digamos. ¿Por qué, por ejemplo, un motivo de por qué deberíamos considerarlos casi como iguales al valor absoluto habitual? Y es que si notamos por valor absoluto infinito al habitual, al de Euclidio, y llamamos P mayúscula a todos los primos, unión, el primo del infinito, entonces tenemos el teorema de Ostrowski, que dice que cualquier valor absoluto no trivial es equivalente a uno de estos. O sea que si miramos un valor absoluto en los racionales, o es trivial o es uno de estos, salvo equivalencia. De hecho, el valor absoluto habitual es el único que es arquimediano y todo lo demás son no arquimedianos. Y tenemos también la fórmula del producto. Esto se cumple porque hemos elegido como base P en lugar de, por ejemplo, el número E o cualquier otro número positivo. Y la fórmula del producto nos dice que si miramos los valores absolutos y los multiplicamos todos sale 1. La verdad es que parece que no está diciendo mucho porque lo que haces es, en el valor absoluto p-ádico miras en cada primo y coges su potencia y el valor absoluto habitual las coge todas a la vez. Con el cambio de signo es cuando sale el 1. Sin embargo, la fórmula del producto, por ejemplo, se da en casos mucho más generales como pueden ser cuerpos globales y demás, y de hecho la demostración al final se reduce a esta propiedad que es muy básica. Y para terminar la construcción de los racionales p-ádicos, una vez que hemos construido los valores absolutos, se observa que es un cuerpo topológico pero no es completo. Por ejemplo, las raíces p-1 décimas sí que siempre están, las raíces p-1 décimas de la unidad, pero hay muchas raíces enésimas de la unidad que no están en estos cuerpos. Entonces lo que se hace es no era eso lo que yo quería comentar aquí, creo. Quería comentar que los desarrollos que estamos permitiendo, que pueden ser infinitos, si por ejemplo empezamos con un número natural, nunca van a ser infinitos. Si ponemos números negativos, pueden ser desarrollos infinitos, pero periódicos. Y en general, para cualquier número racional, los desarrollos que aparecen, o sea, estos números que estamos calculando, en algún momento empiezan a ser periódicos, como pasa cuando calculamos el desarrollo habitual de un número racional. Y en cambio hay números que no admiten desarrollos racionales. Hay expresiones que estamos calculando que no son racionales. Por eso sabemos que no puede ser, que no es completo. Y entonces lo que hacemos es completar, llamamos a la completación Q sub P, racionales p-ádicos, y es lo mismo que hemos construido antes. Pero ahora, por ejemplo, vemos propiedades que de esta manera son inmediatas, que serían, bueno, se puede extender la valoración y por tanto el valor absoluto a este cuerpo más grande que hemos construido, sigue siendo, propiedad curiosa, sigue teniendo la misma imagen, sigue siendo discreta y sigue siendo no arquimediana. Tenemos ahora un cuerpo topológico que es completo porque es una completación, pero tiene característica 0 y si hacemos la construcción de esta manera, ¿qué ha pasado con los enteros p-ádicos? ¿De dónde han aparecido por el proceso? Pues se pueden recuperar mirando a los elementos que tienen valor absoluto menor o igual que 1. Y por ejemplo, es inmediato que es un anillo local, el ideal maximal son los múltiplos de p, la inclusión es una isometría densa, o sea, si miramos solo a z, estamos viendo que ZP es la completación de Z. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos una construcción algebraica utilizando límites proyectivos y tenemos una construcción topológica usando completación de espacios métricos.
Lo bueno es que las dos construcciones nos dan exactamente lo mismo, entonces podemos extraer información desde el punto de vista que nos interese y podemos compartirla entre unos y otros. Y en realidad, si nos fijamos, lo único que estamos haciendo para construir QP es lo mismo que hacemos para construir los reales a partir de los racionales. Así que, ¿por qué nunca hemos oído hablar de los p-ádicos? Es una buena pregunta. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? O sea, límite proyectivo por un lado, cuerpo de fracciones, y por otro lado, completación. Y como hemos visto, se puede pasar de una a otra más o menos de manera sencilla, se ve que son equivalentes y demás. Y ahora una pregunta sería si QP es algebraicamente cerrado, pero ya lo he comentado antes que las raíces enésimas de la unidad, por ejemplo, no tienen por qué estar siempre. Y esto es una cosa curiosa que, si estamos pensando en la analogía con R, en R añadimos la raíz imaginaria de la unidad, raíz de menos 1, y ya está, ¿no? Conseguimos un cuerpo que es algebraicamente cerrado y completo. Y además la extensión es muy bonita porque solo hay que añadir un elemento, es el grado 2, etc. Aquí eso no ocurre para nada. Si se quiere un cuerpo que sea algebraicamente cerrado y completo, tienes que tomar cierre algebraico, pero no es completo. Entonces tienes que completarlo y ya sí. O sea, hay que hacer más pasos, pero bueno, se puede hacer un análogo a lo que serían los complejos p-ádicos, pero requiere más pasos de lo habitual. O sea, que hasta aquí un poco, digamos, la construcción. Ejemplos curiosos, como decía, hay elementos que incluso estando en Z necesitan desarrollos infinitos. Por ejemplo, menos 1 necesita este desarrollo infinito, que es básicamente una serie telescópica. O sea, aquí es lo que he comentado de la suma, si sumamos 1, es como que siempre te va llevando 1, ves la cola de la serie, y es p a la n, y claro, p a la n tiende a 0, entonces la cola de la serie converge a 0. Hablando también de series, una serie converge si solo si el término general tiende a 0. ¿Por qué? Bueno, una explicación sí, ¿no? Pero la otra en análisis ya nos gustaría tenerla siempre. Y lo que pasa es que justamente es una consecuencia de la propiedad no arquimediana, que cuando tienes sumas puedes acotarlas por el máximo, así que tiene que tender a 0. Y luego hay un montón de funciones que conocemos, todas las que se pueden expresar como desarrollos de potencia. Seguro que hay alguien que ha intentado ponerla en el caso p-ádico y ver qué pasa. Las hay que se comportan mejor y las hay que se comportan peor. Por ejemplo, la exponencial, ¿se puede definir? Claro que sí, pero ya no tiene radio de convergencia infinito, que es lo que tenemos siempre. Tiene un radio de convergencia finito, el logaritmo también tiene radio de convergencia finito, no coinciden, por ejemplo, y donde en la intersección de los dominios donde se van a definir las dos sí que cumplen las reglas que conocemos de ser inversa de la otra, etc. Se pueden definir senos y cosenos también. Y quizá este es un buen momento para comentar lo que decía de la demostración de... Hensel intentó dar una demostración de que el número e es racional utilizando simplemente lo que hemos visto, construcción de los p-ádicos, que hay una valoración p-ádica y hacer cosas. Y de hecho hay demostraciones similares para pi, y es una demostración que es media cara más o menos. ¿Dónde está el truco? Que aunque yo defina esto, aquí yo estoy pensando en convergencia p-ádica, o sea, con el valor absoluto p-ádico. Si estoy pensando en el número e, estoy pensando en la misma serie, pero con convergencia en el valor absoluto habitual. Y hay muchos casos en los que, aunque dos sucesiones converjan, no convergen a lo mismo p-ádicamente que en el caso real. Incluso puede que una converge y la otra no. Entonces, ese era un problema y probablemente por eso, de ahí puede venir ese desconocimiento general de que existen los p-ádicos, etcétera, etcétera. Y me gustaría comentar, para terminar esta parte, unos resultados clásicos que quizá motivan también o sirven de introducción a los p-ádicos. Uno es el lema de Hensel. Este es muy curioso porque lo que dice es, si tenemos un polinomio con coeficientes en ZP, bueno, queremos encontrar soluciones, ¿no? Entonces, si encontramos un elemento que módulo P es una solución, solo módulo P, y la derivada no se anula módulo P, entonces hay un único elemento, quizás no sea el mismo, que sí que es una solución y que módulo P reduce al que ya teníamos. ¿Por qué me puede parecer interesante este resultado? Porque aquí módulo P, ZP, podría ser una cosa extrañísima, pero es que PZP es como PZ, o sea, solamente hay, ¿cómo decirlo? Solamente hay P elementos entre los que mirar. Entonces, hay que mirar una cantidad
muy pequeña de elementos, ver si alguno resuelve módulo P, y si la derivada en ese punto no se anula, hay una solución global. Y de hecho es constructivo. ¿Por qué? Porque el proceso es simplemente el algoritmo de Newton. Es coger el algoritmo de Newton de análisis real y ponerlo aquí. Funciona, sorprendentemente. Otro tipo de resultados en otra línea sería un racional es un cuadrado en Q, si solo sí, lo es en QP para todo P y en los reales. O sea, P mayúscula aquí contiene al primo del infinito. Esto parece una curiosidad, pero es que el teorema Hasse-Minkowski, que es lo que se denomina principio local global, nos dice que en general para formas cuadráticas, o sea, polinomios homogéneos de grado 2, pasa eso también. Es decir, tener una solución no trivial en los racionales equivale a tener una solución no trivial en todos los p-ádicos y en los reales. Y esto es lo que se está intentando explotar en muchos campos, es decir, encontrar familias de polinomios, por ejemplo, que tengan esta propiedad. Porque calcular soluciones módulo QP, en QP con el teorema anterior es más sencillo que encontrar soluciones racionales. Y el problema está en que no es un principio general, porque, por ejemplo, hay polinomios de grado 3 que ya no lo cumplen, o que tienen grado 2 y grado 4 no son homogéneos. En general hay polinomios que tienen soluciones en todos los QP y en los reales, pero no en los racionales. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, digamos, construcción, visión un poco del mundo p-ádico. Ahora vamos a encaminarnos un poco en la topología. Me gustaría decir que la topología p-ádica es interesante, a mí me lo parece, y eso es lo que quiero transmitiros hoy. Quería contaros qué son los p-ádicos, porque no son muy conocidos, desgraciadamente, y quería contaros qué veo yo en la topología p-ádica para que me haya parecido interesante. Para empezar, curiosidades. Por ejemplo, ya hemos dicho que p a la n converge a 0, cosa que ya no se parece nada a lo que estamos habituados. N factorial también va siendo cada vez más divisible por p, así que converge a 0. Pero hay propiedades que son más intrínsecas y que nos llamaría un poco la atención, que son que si tenemos una bola de radio r y elegimos un centro que esté dentro de la bola, entonces ese punto también es el centro de la misma bola y con el mismo radio, que es una cosa bastante poco intuitiva, diría yo. Y eso, de ahí se deduce que si dos bolas en esta topología se cortan, una tiene que estar dentro de la otra o ser iguales. Cosa que, bueno, no sé, a mí me llamó mucho la atención. Y, por ejemplo, entonces se deduce que las bolas son conjuntos abiertos y cerrados, que bueno, que haya conjuntos abiertos y cerrados, vale, pero que todas las bolas sean conjuntos abiertos y cerrados quizás es interesante. Propiedades en general de los espacios enteros p-ádicos e irracionales p-ádicos son que son Hausdorff, porque bueno, son espacios métricos, que son totalmente disconexos por lo que acabamos de decir, porque las propias bolas son abiertas y cerradas, pero además ZP es compacto y eso implica que QP es localmente compacto, aunque no sea compacto. Y básicamente una manera de demostrar que es compacto es ver que es completo, que obviamente lo tiene que ser, porque si no lo hemos construido mal, y ver que es totalmente acotado. Totalmente acotado es que si miramos, si elegimos un radio concreto, tenemos que ser capaz de recubrir el espacio con bolas, una cantidad finita de bolas de ese radio. Claro, aquí los radios tampoco hay mucho donde elegir, porque hay una cantidad discreta, ¿no? Tienes que elegir una potencia de P. Y básicamente aparece esto que hay aquí, que está diciendo lo mismo 3 veces, no es... Lo que está diciendo es que si miramos a estos elementos, si miramos módulo P al cuadrado, por ejemplo, todo elemento que me des, si miro módulo al cuadrado, solo tiene esta parte. Es decir, solo tengo 3 elementos para poner aquí, 0, 1 o 2, y 3 elementos para poner aquí, 0, 1 o 2. O sea que solo hay 9 posibilidades. Hay una cantidad finita. Y eso es lo que estamos haciendo todo el rato. Es decir, si fijas el radio, hay como una relación entre la topología y el álgebra, ¿no? Si me das el radio, yo puedo decirte una condición algebraica que sería algo sobre los dígitos que tiene ese elemento. Y claro, si cortas en algún sitio, estás en Z módulo P a la n. Solo hay una cantidad finita, así que no hay más que decir. Lo demás es simplemente ponerlo un poco más algebraico, topológico o demás. Y una propiedad que quizá no es muy conocida, por eso la defino. Un espacio topológico se dice que es perfecto, si, bueno, un subconjunto de un espacio topológico, si es cerrado y o bien no tiene puntos de acumulación o todo punto es
no tiene puntos aislados, perdón, o todo puntos de acumulación, simplemente una definición. Y en nuestro caso, nuestros espacios son perfectos, que bueno, como es el total, simplemente es decir que no tiene puntos aislados y o que no tiene puntos, que todo punto es de acumulación. Entonces, con todo lo que hemos comentado, ya tenemos una lista de propiedades para asignarle a los enteros p-ádicos, que es un espacio métrico, es completo también, aunque no lo pone aquí. Espacio métrico compacto, totalmente disconexo y perfecto. Bueno, hasta ahí todo bien. La pregunta ahora es, ¿por qué lo de que son como el conjunto de Cantor? Bueno, como el conjunto de Cantor es una expresión un poco ambigua, digamos, así que hay que precisarla un poco. Hablamos del conjunto de Cantor, lo habitual, es decir, coger el intervalo 0, 1, separarla en 3 partes, coger los dos extremos y repetir este proceso e intersecar todo, la construcción de un tercio, vaya. Y luego lo que decimos es decir que algo se llama espacio de Cantor si es un espacio topológico homeomorfo al que acabamos de construir, pensado con la topología de R, etcétera, etcétera. Y ese es un tema de estudio que en el siglo XX pues, se estudiaba que tiene que cumplir un espacio para ser homeomorfo al conjunto de Cantor. Y la respuesta llegó de manos de Brouwer en 1910 y dijo, pues mira, si dos espacios métricos tienen las propiedades que acabamos de decir hace un momento, es decir, son espacios métricos compactos, perfectos y totalmente disconexos, tienen que ser homeomorfos. Como Cantor cumple todo esto, cualquier otro es homeomorfo a él. Y Brouwer resolvió el problema. Y como los enteros p-ádicos tienen todas estas propiedades, pues ya sabemos por qué son como el conjunto de Cantor. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es si, mirando a los p-ádicos, podemos decir algo en concreto. Es decir, para cada primo podemos elegir un espacio topológico distinto. En un principio, si no nos dan este resultado, no parece tan claro por qué tienen que ser homeomorfos. Por ejemplo, los valores absolutos no pueden ser equivalentes, porque nos lo ha dicho Ostrowski. Entonces, pues nos surgió la duda de qué se puede decir en concreto en el caso entre ZP y ZQ, o ZP consigo mismo, o casos por el estilo. Entonces, para eso es necesario ver cómo funciona la demostración del teorema de Brouwer, que además es bastante curiosa. Es bastante curiosa, yo diría, por esta construcción, que yo al menos no la conocía, y básicamente hace lo siguiente. Supón que tienes un espacio topológico X, ¿de acuerdo? Y consideras una sucesión de particiones, es decir, consideras subconjuntos de tu espacio que lo recubran, no tienen por qué ser abiertos ni nada de momento, una sucesión de subconjuntos que lo recubren y las indexas según los naturales, ¿vale? Y pides una condición que es que una vez que tienes un recubrimiento, el siguiente no puede ser cualquier cosa, sino que es refinamiento, o sea, da un conjunto de ese recubrimiento, solo puedes o dejarlo como está o subdividirlo, digamos, ¿vale? Y entonces, siempre que tengas una de estas familias de particiones, define su sucesión derivada. ¿Qué es lo que hace? Para cada U sub i aparece un I sub i. I sub i es un conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de la partición. Es decir, es como que cada subconjunto lo pensamos simplemente como un punto y los unimos todos. Y le damos la topología discreta. Y ahora consideramos estos morfismos que lo que hacen es, como en cada recubrimiento yo solo puedo elegir dejarlo como está o subdividirlo, cuando voy hacia arriba, hacia atrás, cada subconjunto proviene del paso anterior de un solo conjunto, el que lo contenía. Pues eso es lo que hacen estos morfismos, como ahora ya los conjuntos han pasado a ser puntos, el morfismo bien definido, etc. Y esto ya se parece a lo que hemos hecho antes de los límites proyectivos, es decir, se comprueba que esto está bien definido, es un sistema proyectivo, etcétera, etcétera, y se podría definir el límite proyectivo. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, primero es curioso que si es un espacio topológico, ¿por qué no pedimos abiertos, alguna condición sobre los conjuntos? Bueno, en realidad esto en general, digamos que no tiene mucha utilidad, pero sí que se puede utilizar en casos concretos. Por ejemplo, ¿cuándo existen estos recubrimientos o algunas condiciones para que existan? Pues dado un espacio métrico, no hace falta todas las propiedades de las que estamos hablando, simplemente totalmente disconexo, que ya es pedir, pero solo hace falta una de las hipótesis. Entonces, cada vez que das un número natural, existe, mejor dicho, hay un recubrimiento, de modo que en cada nivel lo que está haciendo es coger una cantidad finita de abiertos, ahora sí son abiertos,
y de manera que puedo elegir que el radio vaya decreciendo como 1 partido 2 a la n. Es decir, digamos que a cada nivel lo único que estoy pidiendo es que el radio vaya disminuyendo. Entonces existen recubrimientos y además solo necesitas una cantidad finita y puedes ir haciendo esto de subdividir, etcétera, etcétera. Y entonces lo curioso es que si consideras la sucesión derivada esta de hace un momento y haces el límite proyectivo, como cada uno es un espacio topológico, vuelve a pasar que el límite vuelve a ser un espacio topológico, y lo que obtienes al final es homeomorfo al espacio topológico que tenías al principio. Es decir, que en estos espacios un poco, si haces como mucho zoom a los puntos, al final acaba saliendo lo mismo que tenías al principio. Es una propiedad, me parece muy curioso, vaya. Y además hay una propiedad extra que es que si ya sí que empiezas a añadir hipótesis sobre X, hay una propiedad curiosa que es que si te dan un abierto no vacío y eliges cualquier número natural, puedes descomponer U como unión disjunta de tantos abiertos como quieres, no vacíos y eso, abiertos y disjuntos. Entonces con esto la demostración ya está. ¿Por qué? Coges dos espacios topológicos con todas las propiedades que hemos pedido. Y entonces lo que haces es, para cada uno de ellos puedes construir con el primer punto puedes construir los recubrimientos, para uno y para otro. Y el límite proyectivo es como el espacio que tenía de partida. Entonces lo que yo ahora hago es, para uno de esos recubrimientos, puedo deformarlo de ciertas formas y el límite proyectivo no va a cambiar. ¿Cómo lo quiero deformar? Pues digamos que si miro al primer subrecubrimiento, si X necesita 5 abiertos y Y necesita 7, el que tiene 5, pues elijo uno de esos abiertos y los subdivido más, porque puedo por la última propiedad. Entonces cuando en los dos hay 7 abiertos, puedo dar biyecciones. ¿Qué pasa? Que como estos espacios topológicos, estos son espacios topológicos que tienen una cantidad finita de puntos y son discretos, así que cualquier biyección es un homeomorfismo. Entonces, en cada nivel voy construyendo, o sea, voy cambiando un poco en los recubrimientos que tengo, voy dando biyecciones en cada paso y eso en el límite proyectivo te da el homeomorfismo que quieres. Entonces, digamos que la idea puede ser sencilla, pero ¿qué es lo que ha pasado por el medio? Es decir, ¿cómo se pasa de, si yo tengo los recubrimientos, qué ha pasado en el límite? O sea, pierdes como la información. Pues eso es lo que, una pregunta que, bueno, después de obtener esto que ya hemos estado hablando, tenemos los primos y tal, la pregunta sería si se puede decir algo en un caso concreto, que sería, en nuestro caso, en Z. Es decir, después que hemos visto la demostración y sabemos que se aplica a nuestro caso, si podemos poner algo en claro en este ejemplo concreto. Y ahí vienen los homeomorfismos p-ádicos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos damos cuenta que algo que ya hemos visto antes, que son estos recubrimientos, cumplen las propiedades que queremos. Porque básicamente, digamos que para cada n el abierto serían una cosa como esta, y resulta que como está dado por potencias de p, eso son bolas todas del mismo tamaño y recubren tu espacio. Es que lo raro de los p-ádicos es que digamos que tu espacio, si es p igual a 3, se descompone como unión de 3 bolas disjuntas que recubren todo el espacio y son totalmente iguales entre ellas. Y en cada paso puedes seguir dividiendo y dividiendo. Entonces, si lo haces de una manera ordenada, digamos, te quedan estos recubrimientos, que sería el primero es coger todo el espacio, y luego lo que haces son coger los restos módulo p a la n más 1 y coger estas bolas. Es decir, en nuestro caso, en el primer abierto sería todo Z3, después tenemos 3 abiertos, 0, 1, 2, después tenemos 9, después tenemos, por ejemplo, sabemos cuántos abiertos hay en cada paso, sabemos las bolas son todas del mismo radio, o sea, digamos que hay una manera muy concreta de hacer eso que nos decía Brouwer que había que hacer, que en general puede ser un lío increíble. Eso, como digo, el número de bolas, etc. Y además, siempre cada abierto lo subdividimos en el mismo número de subabiertos, etc. O sea que es muy mecánico, por decirlo de alguna manera. Y además se pueden construir grafos de esta manera que queda muy visual. ¿Y qué representaría este grafo? Pues cada nivel se corresponde con un recubrimiento del espacio. ¿Vale? El primer caso es, cojo todo mi espacio. En el siguiente paso tengo 3 abiertos, que serían elegir aquí 0, 1 o 2. Es decir, todo número es congruente o a 0 o a 1 o a 2 módulo p.
Entonces tengo 3 bolas que recubren todo el espacio. Y además son del mismo radio, etcétera, lo que vengo comentando. Cada una de esas bolas se puede dividir en 3 subbolas, que sería elegir los 2 primeros dígitos, todo elemento tiene que ser congruente a uno de esos 2, y además son 9 bolas del mismo radio, etcétera, etcétera. Y esto puede seguir así, o sea, sería un grafo infinito. Y por aquí, ¿y dónde encontraríamos aquí los números p-ádicos? Pues cada número p-ádico en cada nivel pertenece solo a una de las bolas, y digamos que en cada paso tienes que determinar una cifra más y tienes que determinar a cuál de los 3 abiertos de debajo vas. Es decir, los números p-ádicos serían lo que hay abajo del todo del grafo. Con esto en mente, nuestra idea era construir homeomorfismos entre ZP y ZQ. No es muy evidente cómo hacerlo y se nos ocurrió una idea, que básicamente consiste en encontrar ciertos subgrafos y a partir de ellos hacer como en el teorema de Brouwer y dar biyecciones muy sencillas y ver que en ese caso en el límite se puede decir algo concreto. ¿Cómo son los subgrafos? Pues nos interesan subgrafos que recubran ZP, y estas palabras que he puesto aquí muy feas, que lo que vienen a decir es que queremos una cantidad finita de vértices, tienen que constituir un recubrimiento del espacio, para que no se nos queden puntos fuera, básicamente. Y digamos que si elegimos un vértice, todos los que queden por encima de él, o sea, unidos a él, por ejemplo, si elegimos este vértice, todos los de por encima tienen que estar en nuestro grafo, o sea, no dejamos huecos, digamos. Y un vértice, si aparece, o bien no tiene ningún hijo o tiene todos. Lo pongo con ejemplos porque va a ser mucho más fácil de entender. Estos nos valen, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, el primer grafo tonto sería elegir el primer vértice, pero ese no lo vamos a contar nunca, ¿vale? Entonces, el más sencillo sería elegir estos 3, ¿vale? Y ahora, ¿cómo construyo otro? Pues lo único que puedo hacer es, de los que ya no tienen descendientes, elegir si los dejo todos igual o si uno lo descompongo como P más, en nuestro caso 3. Es decir, el siguiente a este, digamos que sería este, y luego puedo descomponer este. Y hay unas reglas para poder explicar esto bien, que sería, claro, aquí puedo descomponer uno de estos 3, pero vamos siempre en orden, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Creo que con eso se puede entender. Estos son ejemplos que no valen. Si tengo algún vértice, los de por encima tienen que estar, por cómo los estoy construyendo. Aquí no vale porque este vértice lo he intentado descomponer, pero no he cogido todos. Digamos que son propiedades así muy sencillas. Aquí no, este no lo he descompuesto con todos, en fin. Creo que se entiende un poco la idea, no me quiero enrollar mucho más en esto. El caso es que queremos ver, construir este tipo de subgrafos y ver un poco si se pueden encontrar en general, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se observa es que si llamamos n al número de vértices que ya no tiene más hijos, no puede ser cualquier número. Por ejemplo, en n igual a 3 solo puede ser números impares, pero no puede ser números pares. ¿Por qué? Porque el primer caso, el primer caso solo tiene uno, bien. Empezamos con que tiene 3, es decir, que hemos elegido todos estos 3 y el de arriba. El siguiente, ¿cómo se construye? Eliges 1, lo descompones en 3, es decir, ganas 3 y pierdes 1. O sea, ganas 2. No tiene más que eso, ¿no? En general, pues, si decides descomponer un abierto, aparece en P y pierdes 1, así que ganas P menos 1. Esa es una propiedad que luego vamos a necesitar. Y digamos que vamos aquí un poco con los ojos cerrados porque estamos construyendo esos grafos y no sabemos muy bien para qué. Es lo que viene a continuación. Pero aquí la idea sería que si conseguimos dos subrecubrimientos, digamos, aquí tenemos Z3, Z2. Si conseguimos dos de estos subgrafos y la única condición que necesitamos es que el número de vértices sin hijos, que aquí es 3 y aquí es 3, estos dos y este de aquí, si coinciden, mágicamente sacamos un homeomorfismo entre Z2 y Z3. Eso es lo que vamos a intentar hacer en lo que nos queda. Entonces la primera pregunta es si siempre se puede hacer esto. Y la segunda es cómo se hace. Digamos que, no sé aquí si igual hacer un ejemplo iba a ser más fácil, pero bueno, creo que se puede entender de esta manera. ¿Cómo se definiría un poco de aquella manera el homeomorfismo? Pues si el primer nivel consta de n vértices, o sea, tenemos algo de esta manera, es decir, nos quedan 3 vértices sin hijos,
los numeramos, los llamamos x1, x2, x3, un gramo. Cogemos el otro espacio, suponemos que hay un grafo con la misma n, y lo llamamos, pues lo mismo, lo llamamos de otra manera, y1, y2, y3, y es tan sencillo como dar una biyección entre ellos, es lo que estaba haciendo Brauer básicamente. Aquí lo hemos dado con colores, das una biyección, no tiene por qué ser en orden, puedes elegir, o sea, hay varias selecciones que aparecen por medio y nos dan muchas familias distintas, y una vez que tienes esto, lo que haces es, debajo de cada vértice, copias el grafo que ya tenías antes. Lo copias con la misma biyección, todo, o sea, es decir, en nuestro caso, copias los mismos colores. Y esto te da una cosa de esta pinta, es decir, si miramos la primera vez, este rojo va a este rojo, este azul a este azul y el verde al verde. Y debajo lo que hemos hecho es copiar lo que había en el paso anterior, simplemente. Esto da una cosa un poco extraña, porque, por ejemplo, a la derecha estamos, digamos, todos los vértices tienen un color y en el otro no. ¿Qué significa esto? Lo que está pasando es que aquí, si eliges cualquier elemento, está claro, digamos que cualquier bola está clara a qué bola va. En el otro lado no está tan claro, por ejemplo, esta bola es que parece como que no tiene imagen y demás. Pero el truco está en que los números pedádicos es lo que hay abajo del todo, es decir, tú no me puedes decir que un pedádico está aquí. Si está aquí, después debajo estará en uno o en el otro. Entonces digamos que en el límite, es decir, como siempre tienes que seguir bajando, en algún momento irás tocando un color y otro, y eso te irá diciendo hacia dónde va la imagen. Es como si estamos jugando, ¿cómo decirlo de alguna manera? En cada paso tienes que elegir un color, y hay otra persona en el otro sitio que va eligiendo su color. Si paramos después de 5 pasos, no hemos hecho nada. Tenemos que seguir porque cada elemento tiene un desarrollo infinito. Si el desarrollo termina es que hay 0, 0, 0, pero vas eligiendo de otra manera. Entonces es un poco la filosofía que hay detrás de esto. Ya hemos visto que, por ejemplo, en este caso los n solo son impares, pero en general, como ya adelantaba, son de esta forma, es decir, va creciendo de p-1 en p-1. Y lo curioso es que si quieres conseguir que haya dos subgrafos de esto, solo tienes que resolver esta ecuación de Diofanti, que creo que en segundos ya se sabe resolver, es lineal, es muy sencillita. Y gracias a que p y q son primos, siempre se puede resolver, porque el máximo común divisor siempre tiene que dividir, etcétera, etcétera. Y obtienes una cosa de esta manera. ¿Qué está diciendo? Que siempre podemos construir estos grafos, o sea que lo que estoy hablando es porque funciona, vaya. Siempre podemos construir dos de estos subgrafos. Curiosidades serían los casos más sencillos, etcétera, etcétera. Esto creo que no es interesante explícitamente. La pregunta sería entonces cómo se obtienen los homomorfismos. Y dado que estoy viendo las caras, creo que lo mejor es hacer un ejemplo. Y vais a ver que todo es mucho más sencillo cuando ponen un ejemplo. Y ya con esto terminaríamos. El ejemplo es el que estábamos construyendo antes, justamente, ¿vale? Entre Z2 y Z3. Quizás sería mejor idea dejar la imagen, porque así con los colores igual se ayuda un poco. Esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Qué se hace? Tenemos aquí Z3 y aquí Z2. Básicamente, para construir esto solo hay que dar el primer paso, porque después es copiarlo una y otra vez, ¿no? Entonces, el primer paso era, a la izquierda tenemos este. Bueno, ya lo he puesto al revés. Aquí tenemos esto. Y aquí tenemos. Y tenemos que elegir, dar una biyección entre estos tres nodos y estos tres, da igual cuál. Dejo la misma para que sea más fácil. Entonces, este va con este va con este y este va con el de. ¿De acuerdo? Vale, hasta ahí bien. ¿Qué hacemos ahora? Cada uno de estos elementos es una bola, el radio viene dado por cómo hacia abajo estamos y el centro se calcula mirando el grafo. ¿En qué sentido? Esta es la bola de centro. Aquí he elegido 0, lo numeramos de izquierda a derecha, entonces sería 0 o 1, y la siguiente es 0 o 1, entonces 0, 0. La bola de centro 0, 0, o sea, de centro 0. Y radio, esto es, si no me equivoco, P a la menos 1 y P a la menos 2. Quizá haya un más 1, pero creo que está bien. Sí.
Aquí sería la bola de centro 0 más P, o sea, 3. Y de nuevo radio P a la menos 2. Y aquí tenemos la bola de centro 1 y radio P. O sea que lo que estamos haciendo es elegir bolas. A nivel de cifras, aquí hemos elegido 0, 0. Aquí hemos elegido 0, 1 y aquí hemos elegido 1 solamente. Por ejemplo, aquí hemos elegido 2 cifras y aquí solo hemos elegido 1. Es lo que pasa en general. No puedes hacerlo, no tiene por qué coincidir el número de cifras en todos, etc. Y aquí pongo simplemente el último paso. Tenemos 0, 1 o 2. Bueno, pues básicamente lo que dice el teorema de Brouwer es lo siguiente. Si das una biyección, en mi caso digo que tau de 0, 0 es 0. Tau de 0, 1 es 1, perdón, es 2. Y tau de 1 es 1. Ya lo único que tienes que hacer es repetir esto. Es decir, me das un p-ádico. Todos sus elementos, todas sus cifras son o ceros o unos. Pues para cualquier ristra de ceros o unos, yo empiezo a contar. Vamos a poner un ejemplo. 0, 1, 0, 1, 1. Digamos que empieza así el desarrollo. ¿Cómo construyo su imagen? Voy mirando. El 0, ¿lo tengo? No, porque está 0, 0, 0, 0, 1, 1. El 0, 1 sí que está, ¿no? Pues la primera cifra del desarrollo viene dado por la imagen de este elemento, que es 2. Es decir, su imagen empieza por 2. Es decir, estos 2 van a 2. Y ahora sigo leyendo y repito esto todo el rato. Es decir, la siguiente es un 0. El 0 no lo conozco, pero el 0, 1 sí que está. Y la imagen es otra vez 2. Pues el siguiente empieza así. El 1, en este caso, con una sola cifra, determina la siguiente imagen, que es 1. Y así empezaría su imagen. ¿Qué pasa? Que como esto es infinito, si tú me das el primer número hasta módulo p a la n, pues yo construyo su imagen. O sea, te voy dando n cifras de la imagen. Va un poco de esta manera, o sea, según me das las primeras cifras, yo te construyo las primeras cifras de la imagen. Lo que es curioso es que no es cifra a cifra, que a lo mejor es como uno se lo esperaría, o de 2 en 2, no sé cómo decirlo, pero que aquí a veces necesito una cifra o 2, y aquí necesito pues una solamente porque es un caso sencillo, etc. Y básicamente esto es la adaptación del teorema de Brouwer a nuestro caso. Y siguen las preguntas que todavía están por resolver un poco sería cómo de grande es esta familia de homomorfismos, por ejemplo, si es suficientemente general, si son una cosa muy particular y no sé, como que solo estamos construyendo un homomorfismo y por mucho que hagamos... Hay muchas elecciones en el camino, por ejemplo, ¿por qué esta biyección y no otra? ¿Por qué debajo de esto vuelvo a copiar el mismo grafo y no doy distintas biyecciones? O sea, hay muchas elecciones y lo que no sabemos, por ejemplo, es si lo que estamos haciendo todo el rato es lo mismo o si, pues eso, cómo de regulares son estos morfismos, si son continuos, por ejemplo, si son, no me sale ahora la palabra, son Lipschitz y ese tipo de propiedades, pues Lipschitz en general no son, pero tienen propiedades similares. Entonces, pues eso es la adaptación un poco que hemos hecho del teorema de Brouwer. Y esto es todo. Muchas gracias por haber venido.